Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El baile, de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. En 1929 comenzó una brillante carrera literaria que la consagraría como una de las escritoras de mayor prestigio de Francia. Pero la Segunda Guerra Mundial marcaría trágicamente su destino. Deportada a Auschwitz, donde sería asesinada, igual que su marido Michael Epstein, dejó a sus dos hijas una maleta que éstas conservaron durante decenios. En ella se encontraba el manuscrito de Suite francesa, cuya publicación en 2004 desencadenó un fenómeno editorial y cultural sin precedentes. Es la autora, entre otros, de El ardor de la sangre, El maestro de almas, El vino de la soledad y Los fuegos de otoño. El baile es la primera novela que publicó Irene Nemirovsky, una joya literaria que retrata una parte de la sociedad francesa de la época y cuenta la relación entre una madre y su hija. Es una novela corta que hace un retrato magnífico de personajes. Es emocionante, triste, trepidante y muy sorprendente. Vamos allá. La señora Camp entró en la sala de estudios y cerró la puerta con tal brusquedad que la araña de cristal tintineó con un leve y puro sonido de cascabel, todos sus colgantes agitados por la corriente de aire. Antoinette no deja de leer cuando entra su madre. Está tan encorvada sobre el pupitre que sus cabellos tocan las páginas. Su madre la contempla unos instantes sin hablar y luego se planta delante de ella con los brazos cruzados. Podrías hacer un esfuerzo al ver a tu madre. ¿No crees, hija mía? ¿O tienes el trasero pegado a la silla? ¡Qué distinción! ¿Dónde está Miss Betty? En la habitación contigua, un ruido de una máquina de coser da ritmo a una canción cantada por una voz torpe y fresca. La madre la llama y aparece Miss Betty, una señorita inglesa, menuda, con las mejillas encendidas, los ojos estupefactos y dulces, un moño color miel en torno a su pequeña cabeza redonda. La he contratado para vigilar e instruir a mi hija. ¿No es así? No para que se haga vestidos. ¿Es que Antoinette no sabe que debe ponerse en pie cuando entra mamá? Antoinette se ha puesto de pie y se mantiene en torpe equilibrio sobre una pierna. Es una jovencita alta y plana de 14 años, con la palidez propia de esa edad y la cara tan descarnada que parece, a los ojos de las personas mayores, una mancha redonda y clara, sin rasgos, con los párpados bajos, ojerosos, la pequeña boca cerrada. 14 años. Senos que ya pujan bajo el estrecho vestido de colegiala, incomodando al cuerpo endeble, a un infantil, pies grandes y dos largos caños rematados en manos rojas de dedos manchados de tinta, nuca frágil y los cabellos cortos, sin color, secos y finos. Siéntate. Voy a volver a entrar y me harás el favor de levantarte inmediatamente. ¿Entiendes? La señora Camp retrocede unos pasos, sale y abre la puerta por segunda vez. Antoinette se levanta con una lentitud desganada, tan evidente que su madre aprieta los labios con aire amenazador y le pregunta si tanto le molesta, y la hija contesta que no, sonriendo con una especie de esfuerzo laxo y penoso. A veces odia tanto a las personas mayores que querría matarlas, desfigurarlas, o gritar que sí que le molesta golpeando el suelo con el pie. Pero teme a sus padres desde muy niña. Cuando Antoinette era más pequeña, su madre la sentaba a menudo sobre las rodillas, la apretaba contra su pecho, la acariciaba y abrazaba. Pero eso Antoinette ya lo ha olvidado. En lo más profundo de su ser conserva el sonido, los estallidos de una voz irritada pasando por encima de su cabeza. Esta niña que está siempre encima de mí. Y otra vez me has manchado el vestido con los zapatos sucios. Al rincón, así aprenderás. ¿Me has oído? Pequeña imbécil. Y un día, por primera vez, un día había deseado morir. Ocurrió en una esquina, en medio de una regañina. Una frase encolerizada, gritada con tal fuerza que los viandantes habían vuelto la cabeza. ¿Quieres que te dé un guantazo? ¡Sí! Y la quemazón de una bofetada, en plena calle. Tenía 11 años y era alta para su edad. En aquel instante unos chicos salían del colegio y se habían reído de ella al verla. Aquellas risas burlonas la habían perseguido mientras caminaba, la cabeza gacha por la calle. Antoinette
siente que su madre la atormenta a todas horas por cómo coge el tenedor y le grita delante del criado o para que se siente y camine derecha. Tiene 14 años, es una jovencita y en sus sueños es una mujer amada y hermosa a la que los hombres acarician y admiran como sus heroínas favoritas en los libros. Y si crees que le pago a una inglesa para que tengas esos modales, estás muy equivocada, niña. Siempre te olvidas de que ahora somos ricos, Antoinette. Miss, tengo muchos encargos para usted esta semana. Daré un baile el 15. Antoinette abre los ojos como platos. ¿Un baile? La señora Camp confirma con una sonrisa que efectivamente va a dar un baile y mira a su hija con expresión de orgullo. Luego señala a la inglesa y pregunta a su hija frunciendo las cejas. No le habrás comentado nada, supongo. Antoinette dice enseguida que no. Ya conoce esa preocupación constante de su madre de que no diga nada a los criados. Hace 2 años, cuando abandonaron la vieja Rue Favart tras un genial golpe en la bolsa de Alfred Camp, que los había hecho ricos, todas las mañanas a Antoinette la llamaban a la habitación de sus padres y su madre, todavía en la cama, se arreglaba las uñas. En el aseo contiguo, su padre, un judío menudo y enjuto de ojos ardientes, se afeitaba, se lavaba, se vestía con la exagerada rapidez de todos sus gestos. Antoinette sabía que anteriormente había sido empleado del Banco de París y en un pasado aún más lejano, botones en la puerta del banco con librea azul. Un poco antes de nacer Antoinette, se había casado con su amante, la señorita Rosine, la dactilógrafa del dueño. Durante 11 años habían vivido en un pequeño apartamento oscuro, detrás de la ópera cómica. Antoinette recuerda que pasaba limpio sus deberes por la noche en la mesa del comedor, mientras la criada fregaba los platos con estrépito en la cocina y su madre leía novelas y a veces emitía un hondo suspiro irritado, tan fuerte y brusco que Antoinette daba un respingo en la silla. Me duele el corazón de pensar en toda esa gente que vive bien y es feliz, mientras que yo me paso los mejores años de mi vida en este sucio agujero, zurciéndote los calcetines. El señor Camp se encogía de hombros sin decir nada. Entonces, la mayoría de las veces, Rosine se volvía hacia su hija Antoinette. Hija mía, si esperas que tu padre haga fortuna como promete desde que nos casamos, ya puedes esperar sentada, que va para largo. Te harás mayor y estarás aquí, como tu pobre madre, esperando. Y cuando decía esperando, por sus facciones duras, tensas y hurañas, cruzaba cierta expresión patética, profunda, que conmovía a Antoinette a su pesar y a menudo le hacía acercar instintivamente los labios a la mejilla materna. Entonces Rosine acariciaba la frente de su hija hasta que un día le dijo de muy malos modos que la dejara tranquila, que dejara de molestarla, que era muy pesada. Y Antoinette nunca volvió a darle otros besos que no fueran los de la mañana y la noche que padres e hijos intercambian sin pensar como apretones de manos entre desconocidos. Y cuando se hicieron ricos, se fueron a vivir a un gran piso blanco y la madre se tiñó el pelo de un bonito dorado completamente nuevo. Antoinette, repite conmigo. ¿Qué has de responder cuando te pregunten dónde vivíamos el año pasado? La señora Camp, desde el cuarto de aseo, le pregunta a su mujer que con quién iba a hablar la niña si no conoce a nadie, y Rosine decía que con los criados. Entonces el señor Camp decía que si veía a su hija diciéndoles a los criados una sola palabra, tendría que vérselas con él, que la niña ya sabía que tenía que callar y aprenderse sus lecciones, y ya está. Pero en cuanto él se iba, la señora Camp volvía a empezar. Si te preguntan alguna cosa, Antoinette, dirás que vivíamos en el Midi todo el año. No es necesario que especifiques si era Cannes o Niza. Di solamente el Midi, a menos que te lo pregunten. Entonces es mejor que digas Cannes, es más distinguido. Pero naturalmente tu padre tiene razón. Sobre todo debes callar. Una niña debe hablar lo menos posible con los mayores. Y la echaba con un gesto de su hermoso brazo desnudo, que había engordado un poco, en el que brillaba el brazalete de diamantes, regalo reciente de su marido, que no se quitaba más que para bañarse. Antoinette recuerda todo eso vagamente, mientras su madre le pregunta a la inglesa si Antoinette tiene la letra bonita porque necesita que la ayude a escribir los sobres. Tengo que enviar casi 200 invitaciones. ¿Comprendes? No lo conseguiré yo sola. Miss Betty, autorizo a Antoinette a acostarse hoy 1 hora más tarde de lo habitual. Estarás contenta, espero. Pero Antoinette se calla, sumida de nuevo en sus ensoñaciones. Siempre está en la luna esta niña. ¿Un baile? ¿No te sientes orgullosa, acaso, al pensar que tus padres van a ofrecer un baile? No tienes mucho empuje, me temo. Pobre hija mía.
En el baile, Irene Nemirovsky habla de la relación entre una madre muy peculiar y su hija adolescente a través de sus sentimientos más biográficos al construir el personaje materno, lleno de egoísmos, necesidades de reconocimiento social, de diversión y coqueteo para sentirse hermosa, deseada o envidiada con una postura evidentemente dramática. Es una novela corta, sencilla, pero muy bien calculada, que consigue profundizar en los personajes a través de unos diálogos contundentes y un ritmo trepidante no exento de ironía. Uno de los temas más destacados es la crítica a las aspiraciones sociales de la burguesía emergente, los nuevos ricos, la ostentación y la necesidad de reconocimiento externo. El resentimiento adolescente y la búsqueda de identidad son otros temas clave. Aquella noche, Antoinette, a quien la inglesa lleva a acostarse sobre las 9, se queda en el salón con sus padres. Entra en él tan pocas veces que examina con atención los artesonados blancos y los muebles dorados, como si estuviera viendo una casa desconocida. Su madre le muestra un pequeño velador donde hay tinta, pluma y un paquete de cartas y sobres. Siéntate aquí. Voy a dictarte las direcciones. ¿Viene usted, querido amigo? Cuando el sirviente está quitando la mesa en la estancia contigua, la nueva moda es que los señores Camp se hablen de usted. Cuando el señor Camp se acerca, Rosine le dice por lo bajo que despida al criado, pero al sorprender la mirada de Antoinette se sonroja y le dice al criado que acabe pronto, que arregle lo que falte y que suba. A continuación, los tres se quedan en silencio, petrificados en sus asientos. Cuando el sirviente sale, la señora Camp deja escapar un suspiro. En fin, detesto a ese George, no sé por qué. Cuando sirve la mesa y lo noto a mi espalda, se me quita el apetito. ¿De qué te ríes como una tonta, Antoinette? Vamos a trabajar. ¿Tienes la lista de invitados, Alfred? El señor Camp se quita la chaqueta y su mujer le dice que a los criados les pareció extraño el otro día que estuviera en mangas de camisa en el salón. El señor Camp dice que no le importa, que le importa un bledo la opinión de los sirvientes. Cometes un error, amigo mío. Son ellos los que crean una reputación, yendo de una casa a otra y contándolo todo. Camp saca de su bolsillo una hoja de papel cubierta de nombres y tachaduras y dice que empezarán por la gente a la que conoce y empieza a dictar a Antoinette. El señor y la señora Banyuls. No sabe la dirección y le dice a su mujer que mire en el anuario y vaya buscando. Son muy ricos, ¿verdad? ¿Tú crees que querrán venir? No conozco a la señora Banyuls. El señor Camp dice que tampoco la conoce, pero que tiene trato con el marido por negocios y eso basta. Que al parecer su mujer es encantadora y además no la reciben mucho en su círculo después de que se viera mezclada en el asunto de las famosas orgías del Bois de Boulogne hace 2 años. Alfred, por favor, la niña. El señor Camp dice que la niña no entiende nada y le dice a su hija que escriba, y luego aclara que a pesar de todo la señora Banyuls es una mujer muy distinguida. La madre dice que no se puede olvidar de los Autier, que parece que organizan unas fiestas espléndidas, y el señor Camp le dicta los nombres a Antoinette, pero dice que de estos no responde porque son muy estirados y que antaño la mujer fue... y hace un gesto. Que conoce a alguien que en otro tiempo la vio a menudo en una casa cercana a Marsella, hace casi 20 años, y que con el matrimonio se refinó completamente. El señor Camp dice que para la primera recepción cuantas más caras mejor y que ya en la segunda o en la tercera se empieza a escoger. Pero si al menos estuviéramos seguros de que vendrán todos, si alguien rechaza la invitación, creo que me moriré de vergüenza. Camp se ríe silenciosamente con una mueca y dice que si alguien rechaza la invitación, le invitarán de nuevo la próxima vez y de nuevo la siguiente. Que en el fondo, para avanzar en el mundo, no hay más que seguir al pie de la letra la moral del Evangelio. Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Y luego le da un papel a su hija con direcciones para que Antoinette las vaya copiando. La señora Camp se inclina sobre el hombro de su hija mientras escribe y va preguntando por algunos de los nombres que ve en la lista. Julien Assange, por ejemplo, que estuvo en prisión por una estafa, pero el señor Camp le dice que ha sido rehabilitado y lo reciben en todas partes, que es un muchacho encantador y sobre todo un hombre de negocios de primera categoría. No hay más que 25. Jamás vamos a encontrar 200 personas, Alfred. El señor Camp le pregunta dónde está su lista. Todas las personas que el año pasado conoció en Niza, en Deauville, en Chamonix. La mujer coge un cuaderno de notas que hay sobre la mesa y empieza a decir nombres, como el conde Moissy, el señor, la señora y la señorita Lévy de Brunelleschi y el marqués de Ichara, que es el gigoló de la señora Lévy, que siempre los invitan juntos. El marqués de Ligue y Hermosa. Oye, Alfred, ¿se ha de usar el título cuando se habla con ellos? Creo que es mejor, ¿no?
Nada de señor marqués como los criados, naturalmente, sino querido marqués, mi querida condesa. Sin eso, los demás no se darían cuenta siquiera de que recibimos a gente con título. Rosine se pone a escoger tarjetas de visita lanzadas en desorden a una copa de malaquita adornada con dragones chinos en bronce dorado. Dice que ha recibido un montón de tarjetas por Año Nuevo, que hay un montón de gigolos que conoció en Deauville, y el señor Camp dice que cuantos más mejor, para hacer bulto. Y si van vestidos adecuadamente, mejor. Oh, querido, déjate de bromas. Son todos condes, marqueses, vizcondes como mínimo. Pero no consigo juntar las caras con los nombres. Todos se parecen. Aunque en el fondo da igual. ¿Viste cómo lo hacían en casa de los Rodwan de Fisk? Se dice a todo el mundo la misma frase exactamente. Me alegro tanto. Y luego, si te ves obligada a presentar a 2 personas, se farfullan los nombres. Nunca se entiende nada. Le dice a Antoinette que las direcciones están en las tarjetas, y cuando las cuenta son 172. Los Camp dejan escapar un suspiro de satisfacción conjunto y se miran sonriendo como 2 actores que entran finalmente en escena tras una tercera llamada. ¿La señorita Isabel Cosette? No será mi señorita Isabel. ¿Por qué le invitas a ella? Y enrojece con virulencia, presintiendo el seco "¿y a ti qué te importa?" de su madre, pero la señora Camp le dice que es muy buena mujer y hay que ser amables con los demás. Es un mal bicho. La señorita Isabel, una prima de los Camp, profesora de música de varias familias de ricos corredores de bolsa judíos, es una solterona flaca, embarada y tiesa como un paraguas. Enseñaba piano y solfeo a Antoinette. Cuando Antoinette se equivocaba, la golpeaba con los dedos con una regla de ébano, plana y dura como ella misma. Es malévola y fisgona como una vieja beata. La víspera de cada clase, Antoinette la incluye con fervor en su oración de la noche. Al haberse convertido su padre al casarse, a Antoinette la han educado en la fe católica. Dios mío, haz que la señorita Isabel se muera esta noche. El señor Camp dice que la niña tiene razón, que cómo se le ocurre invitar a esa vieja loca si ni ella misma la soporta. La señora Camp se encoge de hombros, impaciente. Ay, no entiendes nada. ¿Cómo quieres que se entere la familia si no? A ver, dime, ¿ves desde aquí la cara de la tía Loridón, que riñó conmigo porque me había casado con un judío? Y la de Julie Lacombe, y el tío Martial. Todos los de la familia que nos hablaban con aquel tonillo protector porque eran más ricos que nosotros. ¿Te acuerdas? En fin, es muy simple. Si no invitamos a Isabel, si no estoy segura de que al día siguiente se morirán todos de envidia, lo mismo me da que haya baile como que no. Antoinette pregunta si se bailará en los 2 salones y su madre le contesta que sí, y en la galería, y le cuenta que alquilará suficientes canastillos de flores y que se verá todo muy bonito en la gran galería, con todas las mujeres vestidas de gala, con sus hermosas joyas y los hombres de frac, y que en casa de los Leví de Brunelleschi, para bailar los tangos, apagaron la luz eléctrica y solo dejaron encendidas 2 grandes lámparas de alabastro en los rincones. El señor Camp interrumpe para decir que eso suena a ambiente de local dancing, y Rosine dice que eso es lo que se lleva en todas partes y que a las mujeres les encanta dejarse toquetear con música, que la cena será en mesas pequeñas. Podríamos instalar el bar en la habitación de Antoinette. Que duerma en el cuarto de la ropa blanca o en el trastero del final del pasillo. Solo será por una noche. ¿No podría quedarme al menos un cuartito de hora? ¿Será posible que haya un baile a 2 pasos de ella? Una cosa espléndida que ella imagina vagamente como una mezcla confusa de música frenética, perfumes embriagadores, trajes deslumbrantes y palabras de amor cuchicheadas, y que ella esté acostada como todas las noches a las 9 como un bebé. Solo desea bailar una vez, una sola vez, con un bonito vestido, como una auténtica joven, ceñida por brazos de hombre. Cerrando los ojos, insiste con una especie de audacia desesperada. Solo un cuartito de hora, di que sí, mamá. Su padre dice que ella donde va a ir es al baile que dan en el cuarto de la ropa blanca, mientras la madre dice que la niña está loca. Pero de pronto Antoinette grita con el rostro demudado. Te lo suplico, mamá, te lo suplico. Tengo 14 años, mamá, ya no soy una niña. Sé que a los 15 años se hace la presentación en sociedad. Yo ya los aparento, y el año que viene... ¡Pero bueno! Asistir al baile esta chiquilla, esta mocosa. ¿Habráse visto? Espera y verás cómo hago que se te pasen todos esos delirios de grandeza, niña. Ah, y encima crees que vas a presentarte en sociedad el año que viene. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Que sepas, niña, que apenas he empezado a vivir yo.
¿Me oyes? Yo. Y que no tengo intención de preocuparme tan pronto por una hija casadera. No sé por qué no te doy un buen tirón de orejas para quitarte esas ideas. Antoinette retrocede y palidece aún más. Su mirada perdida y desesperada despierta en su padre cierta piedad. Le dice que se vaya a la cama, pero Antoinette no se mueve. Entonces, su madre la empuja ligeramente por los hombros y la echa sin posibilidad de réplica. A la niña le tiemblan los brazos y las piernas, pero se marcha despacio y sin derramar una lágrima. Un encanto de niña. Esto promete. Vale que a su edad yo era igual, pero yo no soy como mi pobre madre, que nunca supo negarme nada. Yo la mataría, te lo aseguro. Según el blog Lecturas de Undine, Irene Nemirovsky, casada, con una hija recién nacida y judía, se atrevió en El baile y en otras novelas a escribir sobre su propio pueblo, describiendo determinados aspectos que definen su carácter sin ningún tipo de tapujo ni complacencia, en tiempos en los que el antisemitismo estaba en plena efervescencia. Nemirovsky dedicó gran parte de su narrativa a retratar a su madre en muchos de los personajes execrables que pueblan sus novelas. Mujer vanidosa, frívola y altiva, Anna Margulis nunca sintió afecto por su única hija, dejándola en todo momento en manos de institutrices. No fue igual la relación que tuvo con su padre, a quien ella adoraba, pese a que éste estaba ausente casi siempre, ocupado en los negocios que llenaron las arcas familiares. Y así, inspirada por las emociones que ambos progenitores le despertaban, sus padres le sirvieron como modelo para las obras que en el futuro escribiría, empezando por la obra que la lanzó al estrellato, El baile. En medio de la noche, unos sollozos en la habitación contigua despiertan a Miss Betty, que enciende la luz y escucha un momento a través de la pared. Es la primera vez que oye llorar a la niña. Pregunta en inglés qué la pasa y los sollozos cesan de inmediato. Le dice que su madre la ha reñido por su bien y le ofrece una taza de tila, pero la niña ni la contesta. Miss Betty dice que cuando una señorita se enfurruña, apena a su ángel de la guarda. Antoinette hace una mueca y tiende hacia la pared sus débiles puños crispados. Sucia inglesa. Sucios, egoístas, hipócritas, todos. Le está exactamente igual que me ahogue de tanto llorar en medio de la noche, que me sienta miserable y sola como un perro extraviado. Nadie me quiere, ni una sola alma en el mundo. Los muy ciegos e imbéciles no ven que soy 1000 veces más inteligente, más refinada, más profunda que toda esa gente que osa criarme y educarme. Ojalá se mueran. Al otro lado de la pared se oye a la inglesa respirar suavemente mientras duerme. De nuevo Antoinette se echa a llorar, pero más quedo, saboreando las lágrimas que se le cuelan por las comisuras de la boca. Un extraño placer la invade bruscamente. Por primera vez en la vida llora así, sin muecas ni hipos, silenciosamente, como una mujer. Enciende la lámpara y se mira en el espejo con curiosidad. Está fea. Vuelve a sollozar. Quiero morirme. Dios mío, haz que me muera. Dios mío, Virgen Santa, ¿por qué me habéis hecho nacer entre ellos? Castigadlos, os lo suplico. Castigadlos una vez para que yo pueda morir en paz. Pero sin duda todo es un cuento. El buen Dios, la Virgen, cuentos como los padres buenos de los libros y la infancia feliz. Siente que vive en una prisión y que repite día tras día los mismos gestos a las mismas horas. Levantarse, vestirse, los vestidos oscuros, los gruesos botines, las medias de canalé, adrede ataviada como una criada para que nadie en la calle siga con la mirada a esa chiquilla insignificante. Siente una envidia vergonzosa y desesperada que roe su corazón al ver pasar dos enamorados bajo el crepúsculo que se abrazan al caminar y titubean dulcemente como ebrios. Sabe que le llegará su momento, pero tarda demasiado. Recuerda de pronto el gesto amenazante de su madre, la mano alzada. No se habría atrevido. Si me hubiera tocado, la habría arañado, la habría mordido y luego, pues me habría escapado. Para siempre, por la ventana. Antoinette nunca había visto en los ojos maternos aquella fría mirada de mujer, de enemiga. Me están robando. Me roban mi parte de felicidad en la tierra. Entrar en ese baile milagrosamente y ser la más bella, la más deslumbrante, con los hombres a mis pies. ¿La conocen? Es la señorita Camp. La suya quizás no sea una belleza convencional, pero posee un extraordinario encanto y es tan fina. Eclipsa a todas las demás, ¿no creen?
En cuanto a su madre, parece una cocinera a su lado. Antoinette apoya la cabeza en la almohada húmeda de lágrimas y cierra los ojos. Cierta molicie y relajada voluptuosidad distiende lentamente sus cansadas extremidades. Se toca el cuerpo a través de la camisa de dormir, con dedos ligeros, suavemente, respetuosamente. Piensa que es buen cuerpo, preparado para el amor, que cuando tenga 15 años, el sabor del mundo habrá cambiado. Al día siguiente, la señora Camp no dijo nada a Antoinette sobre la escena de la víspera. Pero durante todo el desayuno se dedicó a hacerle notar su mal humor mediante una serie de reprimendas breves en las que era maestra cuando estaba enfadada. Un poco más tarde, la señora Camp entra en la sala de estudio. Lleva en la mano el paquete de invitaciones preparadas. Le dice a su hija que cuando vaya a clase de piano le entregue su sobre a Isabel y luego le pide a Miss Betty que eche el resto de invitaciones al correo. Pero cuando llegan a la estafeta de correos, está llena de gente. Miss Betty mira la hora y dice que es tarde y que ya pasará ella por correos mientras Antoinette está en clase. Cuando Miss Betty la deja delante de la casa de la señorita Isabel, Antoinette ve a la inglesa dirigirse rápidamente hacia un taxi en la esquina. Ya suponía yo que tenía un enamorado. Sin duda ahora se están abrazando como hacen en los libros. Él le dice «te amo» y ella es su amante. Libre, sola con un hombre. Qué feliz se sentirá. Irán al bois, sin duda. Ojalá mamá los pillara. Cuánto me gustaría. Pero no, los enamorados suelen tener suerte. Son felices, están juntos, se abrazan. El mundo está lleno de hombres y mujeres que se aman. ¿Por qué yo no? Nada más entrar en clase, le da el sobre a la señorita Isabel y añade con repentina inspiración que su madre le pide que la deje marchar 5 minutos antes que de costumbre. Así podrá ver regresar acompañada a la Miss. La señorita Isabel lee la invitación de la señora Camp y sus largas mejillas morenas y enjutas enrojecen de pronto. Hace girar la tarjeta entre los dedos un par de veces y luego se la pasa por el dorso de la mano. Se pregunta si está grabada o meramente impresa. Son por lo menos 40 francos de diferencia. Antoinette piensa que está rabiosa. La señorita Isabel comienza con su clase. Le pregunta de pronto a la niña si habrá mucha gente y Antoinette contesta que su madre ha invitado a 200 personas. Y luego da por supuesto que Antoinette asistirá. La niña contesta con un temblor que no lo sabe. Fuera la calle estaba vacía. Antoinette se pegó a la pared y esperó. Al cabo de un momento reconoció los pasos de Miss Betty, que se acercaba presurosa del brazo de un hombre. Antoinette se lanzó hacia ellos y tropezó con las piernas de la pareja. Miss Betty soltó un gritito. El rostro de la Miss está desencajado. El hombre es muy joven, un estudiante, un colegial quizá, con el labio inflamado por los primeros cortes de navaja y unos bonitos ojos descarados. Fuma. Miss Betty le presenta como su primo. Los tres bajan en silencio por la calle. Antoinette aminora el paso y mira con envidia a los enamorados que caminan delante de ella. Cuando les alcanza, se hablan muy deprisa, muy quedo, juntan las caras. Al divisar a Antoinette, el muchacho hace un gesto de impaciencia. Miss Betty se turba brevemente. Después, impulsada por una repentina inspiración, abre su bolso y saca el paquete de sobres con las invitaciones. Se los da a Antoinette y le dice que vaya corriendo a un pequeño estanco donde hay luz y que así las eche en el buzón. Ellos la esperarán allí. Depositó el paquete en manos de Antoinette y a continuación se alejó precipitadamente. En medio del puente, Antoinette la vio detenerse una vez más, esperar al muchacho con la cabeza gacha. Se apoyaron en el parapeto. Antoinette no se había movido. A causa de la oscuridad, solo ve 2 sombras borrosas y alrededor el Sena negro y lleno de reflejos. Cuando se besan, adivina la flexión, una especie de blanda caída de un rostro contra el otro, pero se retuerce las manos como una mujer celosa, y con ese movimiento un sobre escapa y cae al suelo. Antoinette se asusta y se apresura a recogerlo y en el mismo instante se avergüenza de ese miedo. Siente que no es digna de ser una mujer. Se da cuenta de que la pareja sigue besándose. La embargó una especie de vértigo, una necesidad salvaje de desafío y de hacer daño. Con los dientes apretados, agarró los sobres y los estrujó, los rompió y los lanzó todos juntos al Sena. Con el corazón ensanchado, los contempló flotar contra el arco del puente. Luego, el viento acabó por llevárselos río abajo. Nemirovsky habla de las relaciones paterno-filiales y de los claroscuros del alma humana.
Pero también hay una relación muy interesante entre la madre y la hija, en el sentido de que la adolescencia hará que se despierten los celos de una mujer madura hacia su hija, a quien ve como una rival potencial. Pero además de los tres personajes principales, padre, madre e hija, están los otros personajes que ayudan a dibujar la atmósfera y que reflejan el ambiente que se vivía en el París de entreguerras, un lugar donde se concentraban todo tipo de individuos, algunos exiliados por temas políticos, otros empobrecidos por causa de la Gran Guerra y a consecuencia de la crisis económica mundial, y otros, como la familia protagonista del baile, gentes que supieron aprovechar las circunstancias adversas para enriquecerse. El día del baile, Antoinette vuelve a pasear con la Miss cerca de las 6. Al otro lado de la puerta se oye ruido de muebles arrastrados. Están preparando el guardarropa. La señora Camp, que supervisa al electricista en el comedor, se abalanza sobre ellas y les dice que podrían entrar por la puerta de servicio, mientras coge una mesa para ayudar al portero y a George en el arreglo de la estancia. En el comedor y la larga galería contigua, 6 camareros de chaqueta blanca disponen las mesas para la cena. En medio está el aparador preparado y adornado con flores vistosas. Antoinette va hacia su habitación, pero su madre se lo impide. Por ahí no entres ahí. En tu habitación está el bar y la suya también está ocupada, Miss. Dormirá en el cuarto de la ropa blanca esta noche. Y tú, Antoinette, en el trastero del fondo. Allí podrás dormir sin siquiera oír la música. La señora Camp lleva una bata y los pies desnudos embutidos en babuchas. Sus despeinados cabellos se retuercen como serpientes en torno a su rostro encendido. Está nerviosa. Apremia a todo el mundo le molesta. Regaña a su hija, le dice que no moleste, que se vaya a un lugar donde no se la vea ni se le oiga. Tras marcharse Antoinette, la señora Camp cruza deprisa el comedor y la antecocina atestada de cubos para enfriar el champán lleno de hielo, y llega al despacho de su marido, que está hablando por teléfono. Le dice que se afeite, que a lo mejor hay que ir todavía a comprar alguna cosa, y él le dice que para eso tienen a los criados. Me encanta cuando empiezas a dártelas de aristócrata y de señor. Tenemos a los criados. Guárdate esos aires para los invitados. El señor Camp le dice que no se ponga nerviosa y ella coge un pequeño cenicero de plata y lo arroja al suelo, y ese repentino acceso de violencia parece calmarla. Sonríe, un poco avergonzada. El señor Camp le pregunta si no ha recibido ni una sola respuesta de los invitados y dice que le parece extraño. Mira, lo que pasa es que no se responde, eso es todo. O se asiste o no se asiste. ¿Y quieres que te diga una cosa? Incluso me complace. Significa que nadie ha pensado por adelantado en faltar al compromiso. Al menos se habrían excusado, ¿no crees? ¿No crees, Alfred? ¿Tengo razón? ¿Qué me dices? Camp abre los brazos, dice que no lo sabe, que sabe tanto como ella. Cruzan la mirada un momento y Rosine suspira y baja la cabeza. Le dice a su marido que están como perdidos, que tiene miedo. Y su marido le vuelve a decir que no se ponga nerviosa y le recomienda que hable lo menos posible y solo con frases hechas. Lo más terrible serán las presentaciones. Imagínate, toda esa gente a la que he visto una vez en mi vida, a la que apenas reconozco por la cara y que no se conoce entre sí, que no tiene nada en común. El señor Camp le dice que farfulla alguna cosa, que al fin y al cabo todo el mundo está como ellos, que todo el mundo tuvo que empezar un día. Al salir, Rosine tropieza con el jefe de comedor, que le dice que no habrá suficiente ginebra para los cócteles. Rosine se agarra a la cabeza con ambas manos. Manda a un criado en un taxi y se dirige a su habitación precipitadamente, enderezando las flores al pasar y regañando a los criados. Y al ver en el espejo su cara purpúrea, los ojos extraviados, los labios temblorosos, piensa que debe parecer ridícula. Sin embargo, como una niña demasiado cansada, no puede calmarse por más que lo intente. Está extenuada y al borde de las lágrimas. La doncella coloca sobre la cama el vestido de baile, en lamé, plata y adornado con tupidos flecos de cuentas y unos zapatos que brillan como joyas y medias de muselina. Empieza a maquillarse minuciosamente. De pronto, atrapa entre los dedos una cana sobre la sien y la arranca con una mueca grotesca. Ay, la vida está mal hecha. Antes, mi cara con 20 años, mis mejillas son rosadas, pero también las medias zurcidas y la ropa interior remendada. Ahora las joyas, los vestidos, pero también las primeras arrugas. Todo eso va junto. ¿Cómo hay que apresurarse en vivir, Dios mío? En agradar a los hombres, en amar. El dinero, los vestidos y los coches bonitos. ¿De qué sirve todo eso sin un hombre en tu vida, un pretendiente, un joven amante?
Rosine esperó mucho tiempo ese amante. Había escuchado y seguido a hombres que le hablaban de amor cuando aún era una muchacha pobre, porque iban bien vestidos y tenían hermosas manos cuidadas. Menudos patanes todos. Pero ella no había dejado de esperar. Tenía su última oportunidad, los últimos años antes de la vejez, la auténtica, sin remedio, la irreparable. Cierra los ojos e imagina unos labios jóvenes, una mirada ávida y tierna cargada de deseo. A toda prisa, como si acudiera a una cita amorosa, arroja a un lado la bata y empieza a vestirse. Las joyas. Tiene un cofre lleno. El señor Camp dice que son la inversión más segura. Se pone el gran collar de perlas de 2 vueltas, todos sus anillos, brazaletes de diamantes que le envuelven los brazos desde la muñeca hasta el codo. Después, fija al cuerpo del vestido un gran dije adornado con zafiros, rubíes y esmeraldas. Retrocede unos pasos y se mira con una sonrisa feliz. La vida comienza, al fin. ¿Quién sabe si esa misma noche? Antoinette y la Miss terminaron de cenar sobre una tabla de planchar tendida sobre 2 sillas en el cuarto de la ropa blanca. Al otro lado de la puerta se oía a los criados correr de un lado para otro en la antecocina y ruido de vajilla. Miss Betty lleva a Antoinette a un pequeño trastero mal iluminado y amueblado precipitadamente con una cama de hierro y 2 sillas. Al otro lado del patio de luces se divisan las ventanas brillantes del salón y el comedor. Desde allí, Antoinette podrá ver bailar a la gente. Percibe claramente el sonido de los instrumentos que afinan al fondo del salón. Son más de las 9. Durante toda la semana, Antoinette había esperado confusamente una catástrofe que engulliría al mundo a tiempo de que no se descubriera nada. Pero la noche discurría como todas las noches. Cuando ellas habían vuelto del paseo aquel día, su madre había preguntado, abalanzándose sobre la Miss con aquella impetuosidad que hacía perder la cabeza a las personas nerviosas, si había echado las invitaciones al correo, si no había perdido nada ni extraviado nada. Y la Miss había contestado: sí, señora Camp. Antoinette siente que la responsable es Miss Betty, y si la despiden, peor para ella. Se muerde coléricamente una mano que sangra bajo los dientes jóvenes. Me importa un bledo, me importa un bledo. Y mamá puede hacerme lo que quiera. No tengo miedo, me importa un bledo. Me mataré y antes de morir diré que es por su culpa. Ya está, no tengo miedo a nada. Me he vengado por adelantado. Vuelve a mirar por la ventana. Ve claramente con sus penetrantes ojos de 14 años las sillas dispuestas a lo largo de la pared, los músicos alrededor del piano. En cierto momento llega a sufrir la alucinación de que no ha ocurrido nada y que los invitados van a entrar milagrosamente, dando comienzo a la fiesta. Oye dar los 3/4 y luego las 10. Entonces se estremece y se desliza fuera del cuarto. Se dirige al salón como un asesino novato atraído hacia el lugar del crimen. Atraviesa el pasillo donde 2 camareros beben champán directamente de las botellas. Llega al comedor, desierto, con todo preparado, con la gran mesa dispuesta en el centro, rebosante de carnes de caza, de pescados en gelatina, de ostras en fuentes de plata, adornada con encajes de Venecia, con las flores que enlazan los platos y la fruta en 2 pirámides iguales. Más adelante, Antoinette jamás llegó a comprender cómo se había atrevido a cruzar así, en toda su longitud, aquella gran habitación de luces rutilantes. En la puerta del salón vaciló un instante y luego divisó el gran canapé de seda en el gabinete contiguo. Se tiró al suelo de rodillas, se deslizó entre la parte posterior del mueble y las colgaduras con vuelo. Había el espacio justo para permanecer allí, apretando brazos y piernas contra el cuerpo. Y si asomaba la cabeza, veía el salón como un escenario de teatro. Antoinette oye acercarse unos pasos. El señor Camp se sienta en un sofá delante de Antoinette. Rosine da unas vueltas por la estancia. Resplandece de diamantes. El señor Camp le dice que se siente y no se altere. Antoinette ve a su madre de pie delante de ella y le sorprende la expresión de aquel rostro autoritario, una expresión que no le conoce, una especie de humildad, de celo, de espanto. De pronto suena un timbrazo y los 2 se lanzan hacia la puerta. Es la señorita Isabel. La señora Camp, radiante, habla sin parar. Ha recobrado su aspecto arrogante y alegre. Le enseña la habitación, decorada con jarroncitos de porcelana chinos. Cuenta que su marido pagó 10.000 francos por uno de ellos. Pide a un criado 3 copas de oporto y unos emparedados de caviar. La señora Camp y la señorita Isabel se sientan en el canapé detrás del que se oculta Antoinette. El señor Camp se pasea de un lado a otro lanzando miradas furtivas al reloj de pared. Al fin,
Se hace el silencio. Isabel dice que se ha adelantado un poco y la señora Camp dice que pueden bailar y ordena a la orquesta que empiece a tocar un charleston. La orquesta brama en el salón desierto. Antoinette ve que su madre corre a la ventana y pega, también ella, piensa la niña, el rostro a los cristales fríos. El reloj de pared da las 10:30. Dios mío, ¿pero qué pretenden? ¿Que el diablo se lleve a esta vieja loca? ¡Ah, estupendo! No sabía que bailaba tan bien, Isabel. Luego el señor Camp lleva a Isabel al bar. En cuanto se queda sola, se pega de nuevo a la ventana. Se oyen los automóviles que suben por la avenida, pero cuando alguno ralentiza la marcha delante de la casa, ella se inclina y devora con los ojos la calle, pero los automóviles siempre terminan alejándose y a medida que transcurre el tiempo, los automóviles son cada vez más escasos. Rosine hacía rechinar las mandíbulas como presa de la fiebre. 11 menos cuarto. 11 menos 10. En el salón vacío, un pequeño reloj daba la hora con pequeños toques acuciantes de timbre agudo y claro. El del comedor respondió, insistió, y al otro lado de la calle, el gran reloj del frontispicio de una iglesia tocaba lenta y gravemente, cada vez más fuerte a medida que desgranaba las horas. La señora Camp cuenta cada campanada con desesperación, levantando al cielo los brazos llenos de diamantes, preguntándose qué pasa, qué ha ocurrido. El señor Camp regresa con Isabel y los tres se miran sin hablar. La anfitriona ríe con nerviosismo. Dice que es un poco raro, pero no se rinde todavía. Juguetea con sus perlas. Ay, no significa nada. Imagínese, el otro día estaba en casa de mi amiga la condesa de Brunelleschi y los primeros invitados empezaron a llegar a las 12 menos cuarto, así que... En aquel instante suena el timbre. Alfred y Rosine se abalanzan hacia la puerta. La señora Camp ordena a los músicos que toquen. Ellos atacan un blues briosamente. No aparece nadie. Son los helados que traen de Cheguey. La señora Camp estalla. Les digo que ha ocurrido algo. Un accidente, un malentendido, una confusión de fechas, de hora, ¡yo qué sé! Las 11:10, son las 11:10. Alfred Camp dice que no tardarán en llegar con voz resonante. De nuevo se sientan, pero no dicen nada más. Se oye a los criados riéndose a carcajadas en la antecocina. Rosine Camp le pide a su marido que los haga callar, con voz temblorosa de ira. A las 11:30 aparece la pianista preguntando si tienen que esperar más. No, váyanse todos. Les pagamos y se van. No habrá baile, no habrá nada. Es una afrenta, un insulto, una conspiración de nuestros enemigos para ridiculizarnos, para acabar conmigo. Si viene alguien ahora, no quiero verlo. ¿Me oyen? Les dicen que me he ido, que hay un enfermo en la casa, un muerto, lo que quieran. La señorita Isabel se muestra solícita. Le dice a Rosine que no pierda la esperanza, que no se atormente o enfermará, que comprende cuánto debe de estar sufriendo, y luego le dice a Alfred Camp que debería consolar a su mujer. Pero el señor Camp sisea entre dientes que menuda comedia, y les dice que se callen, y que a su mujer le gusta hacer el ridículo. Gira bruscamente sobre los talones y les dice a los músicos que se vayan ya. La señorita Isabel recoge despacio su boa de plumas, sus impertinentes y su bolso, y dice que será mejor que se retire ella también, a menos que pueda serles útil en lo que sea. Al ver que él no responde, se inclina y besa en la frente a Rosine, que permanece inmóvil y ni siquiera llora, con los ojos fijos y secos, y se despide, diciendo que lo siente, que está desolada. Alfred y Rosine la oyen decir a los criados cuando cruza el comedor que no hagan ruido, que la señora está muy nerviosa, muy afectada. El señor Camp murmura que es una vieja pajarraca, pero su mujer le interrumpe con el rostro brillante de lágrimas, gritando: ¡Tú tienes la culpa, imbécil! Por tu sucia vanidad. Tu orgullo de pavo real es cosa tuya. El señor quiere dar bailes, recibir. Es para desternillarse de risa. Por Dios. ¿Crees que la gente no sabe quién eres? ¿De dónde sales? Nuevo rico. Te la han jugado bien, ¿eh? Tus amigos. Tus queridos amigos. Ladrones. Estafadores. Alfred Camp le contesta que los suyos qué, sus condes, sus marqueses, sus gigolós, y continúan gritándose un tropel de palabras desbocadas, violentas, que fluyen como un torrente. Después, el señor Camp, con los dientes apretados, dice bajando la voz que cuando la recogió, Dios sabe por dónde se habría arrastrado ya.
¿Crees que no sé nada? ¿Que no me daba cuenta de nada? Yo pensaba que eras guapa, inteligente, que si me hacía rico me honrarías. Buen negocio hice, desde luego. Menuda con la que fui a dar modales de verdulera, una solterona con modales de cocinera. Otros quedaron satisfechos. Lo dudo, pero no me des detalles. Mañana lo lamentarías. ¿Mañana? ¿Y tú te has creído que me quedaré una hora siquiera contigo después de todo lo que me has dicho? ¡Animal! Vete al diablo. El señor Camp sale dando un portazo. Rosine lo llama, le pide que vuelva y espera. La cabeza vuelta hacia el salón anhelante, pero él ya está lejos. Ha cogido un taxi. Los criados han subido a su apartamento, dejando por todas partes las luces encendidas, las puertas golpeando. Rosine permanece inmóvil, con su vestido brillante y sus perlas, hundida en un sofá. De pronto, hace un movimiento colérico tan enérgico y repentino que Antoinette da un respingo y, al retroceder, se golpea la frente contra la pared. Se agacha aún más, temblando, pero su madre no ha oído nada. Rosine se arranca los brazaletes uno tras otro y los arroja al suelo. Uno de ellos, pesado y hermoso, adornado enteramente con diamantes, rueda bajo el canapé y llega a los pies de Antoinette. La niña lo mira como clavada en el sitio. Vio el rostro de su madre, por el que resbalaban las lágrimas, mezclándose con los afeites. Un rostro arrugado, crispado, enrojecido, infantil, cómico, conmovedor. Pero Antoinette no estaba conmovida, solo sentía una especie de desdén, de indiferencia despreciativa. De pronto se siente poseída por todo su futuro, sus jóvenes fuerzas intactas, su capacidad para pensar. ¿Cómo se puede llorar de esa manera por algo así? ¿Y el amor? ¿Y la muerte? ¿Un día morirá? ¿Lo ha olvidado? Se da cuenta de que también las personas mayores sufren por cosas fútiles y pasajeras. Y ella, Antoinette, les ha tenido miedo, ha temblado delante de ellos, de sus gritos, sus cóleras, sus amenazas vanas y absurdas. Lentamente, Antoinette se desliza fuera de su escondite. Un instante más, disimulada entre las sombras, mira a su madre, que ya no solloza, sino que simplemente está acurrucada, y las lágrimas le caen hasta la boca sin que ella las enjuague. Antoinette se levanta y se acerca. Mamá. La señora Camp da un respingo en su asiento. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Vete enseguida. Déjame en paz. Ya no puedo estar ni un minuto tranquila en mi propia casa. Antoinette, un poco pálida y la cabeza gacha, no se mueve. Aquellos gritos resuenan en sus oídos, débiles y privados de su fuerza, como los truenos del teatro. Extiende la mano despacio, la posa sobre los cabellos de su madre, los acaricia con dedos ligeros y un poco temblorosos. Pobre mamá. Va. Un instante aún, Rosine se debate como una autómata, la rechaza, sacude el rostro convulso. ¡Déjame, vete! ¡Déjame, te digo! Entonces, una expresión débil, vencida, lastimosa, se apodera de sus facciones. Ay, pobre hija mía. Mi pobre Antoinette. Tú sí que eres feliz. No sabes aún lo injusto que es el mundo, malvado, hipócrita. Toda esa gente que me sonreía, que me invitaba, se reía de mí a mis espaldas. Me despreciaba porque no pertenecía a su mundo. Pandilla de pajarracos, de... Pero tú no puedes entenderlo, pobre hija mía. ¿Y tu padre? Mira, solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti, mi pobre niña. Estrecha a Antoinette entre sus brazos. Como la niña pega el rostro mudo contra las perlas, su madre no la ve sonreír. Eres una buena hija, Antoinette. Fue un segundo, un destello inaprensible mientras se cruzaban en el camino de la vida. Una iba a llegar y la otra a hundirse en la sombra. Pero ellas no lo sabían. Pobre mamá. Y así les hemos contado El baile, de Irene Nemirovsky. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra, con traducción de Gema Moral Bartolomé.
Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío y Marisol Navajo, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.